renunciantes, ¿no? APP, Somos Perú, incluso de Perú Libre, que es el caso de Guillermo Bermejo, y el congresista Héctor Valer, que pasó por Renovación y, si mal no me equivoco, también por Somos Perú brevemente, es el vocero de esta nueva bancada y se encuentra con nosotros en nuestro estudio. Congresista Valer, gracias por estar con nosotros. Don Enrique, muy buenas noches, a sus órdenes, y buenas noches al Perú. ¿Cuál es el sentido de esta nueva bancada? ¿Cuál es la misión, la naturaleza de esta nueva bancada? La misión de nosotros es, en primer lugar, promover una nueva Constitución y trabajar el momento constituyente, que no es solamente cambiar de la noche a la mañana esta Constitución que nos rige en el país. Y, en segundo lugar, ayudar a la estabilidad jurídica en el país y a la gobernabilidad del país, toda vez de que creemos de que por el momento no existen cuadros suficientes dentro del gobierno que puedan establecer una visión a corto, mediano y largo plazo. Y nosotros desde el Congreso de la República queremos ayudar a legislar y, lógicamente, a fiscalizar y a gestionar algunos proyectos. Bien, detengámonos un minuto entonces en el propósito de la nueva Constitución. ¿Por qué no sumarse, por ejemplo, a Perú Libre en esas circunstancias? Perú Libre ha presentado incluso un proyecto, digamos, a grosso modo, con lo que deberían ser los lineamientos, según ellos, de una nueva Constitución. Perú Libre no está recogiendo firmas, en este caso Guillermo Bermejo está liderando la recolección de firmas. Nos estamos sumando a la recolección de firmas para un referéndum nacional, porque, como usted sabrá, el artículo 206 da la posibilidad de la participación ciudadana del Perú en procesos de transformación constitucional. Entonces, creemos que la movilización de los diferentes actores políticos, económicos, sociales e institucionales en el país es necesario para que haya conciencia de por qué debemos tener una nueva Constitución. Ahora, hay una controversia con respecto, no nos vamos a extender mucho en eso, pero hay una controversia con respecto al artículo 206 y lo que usted dice, ¿no? Hay una serie de constitucionalistas que dicen que sería imposible eso, que un cambio tiene que pasar necesariamente por una modificación constitucional que tendría que aprobar el propio Congreso. ¿Ustedes son conscientes de eso? Claro que sí, claro que sí. Hay tres mecanismos, como usted sabrá, en el 206. Hay tres mecanismos. El primer mecanismo, que haya un cambio constitucional desde el mismo Congreso, con referéndum incluido. Y la segunda mecánica es que se aprueben 2 legislaturas ordinarias el cambio de la Constitución. Y el tercero, de acuerdo también a la Constitución, es a través de un referéndum a nivel nacional, ¿no? Pero hay de todas maneras siempre la conexión, ¿no?, con el otro artículo de la Constitución que nos dice que tendría que pasar directamente por el Congreso. Claro. O sea, ustedes están de acuerdo. Vamos a pasar por el Congreso. Saben que eso va a generar discusión, evidentemente. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y la idea es también convencer a otras bancadas de ese momento constituyente al cual usted se... Yo creo que sí, es necesario primero un cambio de la Constitución, sobre todo el capítulo económico. Ya. Sabemos de que en el país hay posibilidades, y la Constitución lo permite, que haya monopolios, que haya oligopolios, y que también es necesario modificar el artículo 89 de la Constitución, por ejemplo, relacionado a las comunidades campesinas del Perú. ¿Por qué este artículo es importante? Porque hoy en día las comunidades campesinas son las grandes terratenientes del Perú, latifundistas inclusive, porque tienen 200.000 o 300.000 hectáreas de terrenos, un pequeño grupo de personas, pero no son dueños individuales de las propiedades comunales. Un pequeño grupo es dueño de las 200.000 hectáreas donde existen recursos naturales y paralizan cuando quieren las vías por donde transita, por ejemplo, los minerales del país. ¿La idea es individualizar la propiedad o la idea es recuperar, digamos, la operatividad del Estado en situaciones como la que usted... La idea es de que todos los comuneros individualmente sean propietarios para que tengan un título de propiedad y sean sujetos de crédito. Pero lógicamente hay 3 tipos de comunidades campesinas. Comunidades campesinas tradicionales, las que existen en la parte andina, las comunidades campesinas de la costa, que sirven para el tráfico de tierras, en las que están asentadas más de 8 millones de personas, y porque no tienen título de propiedad, no tienen servicios de agua potable, etc. Y las otras, que son las comunidades criollas, digamos, porque son aquellas que se inventan títulos de comunidad campesina
para apropiarse de grandes extensiones de terreno de bienes nacionales. ¿Esto por qué tiene que pasar por una nueva constitución? ¿Por qué sería tan fundamental reconocer esto en una nueva constitución y no en una ley, digamos, de una reforma constitucional puntual? Porque es un pilar fundamental del movimiento social del país. Si nosotros modificáramos el artículo 89 en el Congreso de la República, con toda seguridad las comunidades campesinas del país se levantarían en protesta y habrían grandes marchas, ¿no? Desde las partes andinas hacia las capitales, tal vez generando mucha violencia, ¿no? El mismo que sería partera de una nueva constitución. En consecuencia, preferimos ir a una nueva constitución con la participación no solamente de las comunidades campesinas, sino de los diferentes actores económicos y sociales. Ahora, usted viene de Renovación y estuvo en Somos Perú. En Renovación nunca fui afiliado. ¿Ya? Hicimos un pacto político con Renovación porque manifestaron siempre que eran social cristianos. Y nosotros del social liberalismo teníamos una convergencia en la parte social. Pero lamentablemente Renovación, cuando pasó a la segunda vuelta, no quiso reconocer las elecciones llevadas a cabo en Perú. Ahí vino nuestra discrepancia con Renovación, porque creemos que hay que saber perder y ganar en un proceso electoral. Y hasta ahora Renovación no admite el gobierno de turno, nosotros sí. ¿La congresista y ministra actual Betsy Chávez se podría sumar, por ejemplo, a esta bancada? Yo creo que sí. Usted sabe que el parto de una bancada no es de la noche a la mañana. Hubo todo un proceso de conversación entre los diferentes integrantes de esta bancada, entre ellas la congresista Betsy Chávez. Tal vez si hubiese estado en Lima sin tantas ocupaciones de ministra, hubiese asistido a la reunión de hoy día, que se le dio a conocer a través de uno de los miembros de esta nueva bancada. Pero será decisión de ella si se incorpora o no. Un personaje controversial sin duda es el congresista Guillermo Bermejo. Usted me dice y se identifica como social liberal. Así es. No creo que el señor Bermejo sea social liberal ni nada que se le parezca. Él viene del marxismo-leninismo. Es militante del marxismo-leninismo. Por ejemplo, el señor Carlos Ceballos es acciopopulista. Sí. Tiene 37 años de militancia y fue vocero de Acción Popular. Él no ha dejado de ser acciopopulista. Los otros congresistas, de igual manera. Es esta forma de ponernos de acuerdo que nos ha conducido a tener una bancada multiideológica, pero con una sola doctrina del Perú. Además de ello, con un solo objetivo, de sacar leyes estructurales de Estado. ¿Cuáles serían las principales leyes estructurales? Digamos, dejemos la Constitución que tendrá su propio recorrido, ¿no? Y es un tema grande y como digo, controversial. ¿Cuáles son las principales leyes que ustedes quisieran impulsar? 4 leyes importantes. A ver. La Ley General de Banca y Finanzas. Es necesario revisarla, porque no es posible que el Banco de la Nación solo tenga 3 oficinas para extender tarjetas de débito en Lima Metropolitana, Chaclacayo, El Agustino y El Callao, por autorización de la SBN. Entonces hay que revisar la Ley General de Bancas. Darle más cancha al Banco de la Nación, a la banca estatal, digo. A la banca estatal y también a los bancos de segundo piso, hacer de que tengan ventanillas en primer piso, como Agrobanco, por ejemplo, que podrían tener una ventanilla en el Banco de la Nación. Es decir, revisar la ley de banca y seguro. Los críticos le van a decir el nivel de morosidad de Agrobanco haría que, por favor, no nos metamos en lo que le van a decir los críticos. Iremos al debate. Bien. Segunda ley estructural. La Ley General del Servicio Público de Transporte de personas de Lima Metropolitana y El Callao, donde aparece la ATU, ¿no? Con un sistema integral de transporte, pero desplaza a más de 36.000 autobuses, que son formales, que tienen licencia para operar, pero que no los han integrado al sistema de transporte. Y nosotros pensamos modificar la ley que regula la ATU para que la superintendencia de la ATU no sea permanente durante 5 años, sino sea un puesto de confianza, en primer lugar, y en segundo lugar, para que estos transportistas formales
tengan mecanismos de apalancamiento financiero con una autorización de 10 años. Ahora, para un caso como este, entonces que la señora Ana Jara se vaya a su casa y lo que le van a decir ahí es, está usted restándole autoridad a una superintendencia que lo que quiere es lograr un mejor transporte para Lima. La señora Ana Jara tiene más o menos 16 años tratando de modernizar el transporte terrestre. Fue ministra del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Fue gerente de transportes, etcétera, siempre vinculado al actual sistema caótico del transporte en Lima y Se Callao. supone que lo quieren ordenar, ¿no? Se supone, pero hasta ahora vemos que los corredores no tienen patio de maniobras, etcétera. Esa es la segunda ley estructural. Sí. La tercera ley estructural está relacionado al sector agrario. A partir de la movilización de los trabajadores del sector agrario, sacaron una ley que mataron la gallina de los huevos de oro en contra de los agroexportadores. Los agroexportadores ahora están mecanizando los campos de cultivo y están dejando por fuera la mano de obra. Porque y no hay les trabajo. resulta muy complicado, les resulta muy caro y efectivamente se está Así es. automatizando una buena parte del negocio, ¿no? Y además Están comprando tierras afuera. Así, además están sacando dinero, 20.000 millones de dólares, acaba de salir al exterior, a Colombia y al Ecuador, de Perú, a pesar que nosotros hemos conquistado el mundo con 7 productos. Entonces es una ley para, digamos, darle Para mayores fortalecer a los agroexportadores. Bien, y la última, porque se nos... La Ley General de Energía y Minas. Ajá, ya. No es posible de que las comunidades paralicen, por ejemplo, las vías nacionales y nosotros perdamos 50 millones de dólares al día, como en el caso de las Bambas. Las vías nacionales tienen que ser ejercidas con autoridades del gobierno central. Y a aquellos que generan protestas masivas, inclusive con violencia contra las empresas mineras, debería caerles todo el peso de la ley. Bien, muchas gracias Héctor Valer, vocero de esta nueva bancada Perú Democrático. Gracias por estar Muchas gracias.